¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si existe un documento que sea como la gran referencia, una especie de Carta Magna Universal, pero que defienda específicamente los derechos de las mujeres en todo el mundo? Bueno, vamos a meternos de lleno en ese tema. Pues la respuesta es un sí y uno bien grande. Se le conoce como la CEDAW y es básicamente el tratado internacional más importante que tenemos para proteger las libertades y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿qué se esconde detrás de estas siglas y por qué nos importan tanto? A ver, CEDAW son las siglas en inglés de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y es clave porque fue el primer instrumento de este tipo en reconocer algo fundamental: las desventajas estructurales que enfrentan las mujeres. O sea, no solo dice la discriminación está mal, sino que pone las bases para que los países creen políticas públicas para combatirla de verdad. Y fíjense en su historia, que es bien interesante. Nace en la ONU en 1979. México reaccionó rápido, la firmó en 1980 y para 1981 ya la había ratificado. Pero ojo, el verdadero salto cuántico fue en 2011. Con la reforma constitucional de derechos humanos, la CEDAW pasó a tener el mismo peso que la Constitución mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que su cumplimiento es una obligación legal al más alto nivel. Así de importante. Ahora sí, vamos al corazón de la Convención. ¿Cómo entiende y cómo ataca el concepto de discriminación? Esta es la definición oficial, sacada directo del artículo 1. Y si se fijan, es súper amplia a propósito. Cubre cualquier cosa que, intencionalmente o no, impida que las mujeres disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones. Y no solo en lo político, sino en todo: lo económico, lo social, lo cultural, en fin, en la vida misma. Y esto nos muestra que la discriminación tiene, digamos, dos caras. La directa es la más fácil de ver, ¿no? Una ley que dice las mujeres no pueden hacer esto. Pero la indirecta, esa es más sutil. Es una regla que parece igual para todos, como la de restringir beneficios a trabajadores de medio tiempo. El problema es que si vemos las estadísticas, la mayoría en esos puestos son mujeres. Entonces, aunque la regla no lo diga, el resultado final es que las afecta más a ellas. La CEDAW está hecha para combatir ambas formas. Muy bien, ya vimos la teoría, pero ¿cómo se ve todo esto en la práctica? ¿Cómo nos beneficia en el día a día? El impacto que busca es enorme. Por un lado, quiere generar un cambio cultural profundo, tumbar estereotipos, promover que el cuidado de la familia sea una responsabilidad compartida. Por otro, va a lo concreto: garantizar acceso a la salud reproductiva, luchar de frente contra delitos terribles como la trata y empujar para que haya más mujeres en los espacios donde se toman las decisiones importantes del país. Claro, todo esto suena muy bien en papel. Pero, ¿quién se asegura de que los países de verdad lo cumplan? Para eso está el comité de la CEDAW. Imagínenlo como un equipo de 23 personas expertas e independientes de todas partes del mundo. Son elegidas por su conocimiento y su integridad, y su único trabajo es vigilar que la convención no se quede en letra muerta. Este comité tiene 3 herramientas principales para hacer su trabajo. La primera, revisar los informes que los países están obligados a entregar para contar cómo van. La segunda, recibir denuncias directas de personas o grupos. Y la tercera, que es muy potente, puede iniciar investigaciones por su propia cuenta si hay señales de violaciones muy graves. Ok, ya sabemos que existe el comité y lo que puede hacer. Pero, ¿cómo funciona esto en la vida real? ¿Cómo se activan estos mecanismos? Pensemos en una persona que siente que sus derechos, protegidos por la CEDAW, han sido violados. Bueno, puede presentar lo que se llama una comunicación al comité. Hay una regla de oro, eso sí. Primero tiene que haber intentado todas las vías legales en su propio país. Si ya lo hizo y nada funcionó, entonces el comité toma el caso, le pide explicaciones al Estado y al final da sus recomendaciones para resolverlo. Pero además de atender casos individuales, el comité tiene esta otra facultad, que es todavía más poderosa: la de investigar violaciones graves y sistemáticas. Esto ya no es sobre un caso aislado, sino sobre un problema que parece ser estructural en un país. Y esto nos lleva a un caso que, lamentablemente, se volvió un referente. A principios de los años 2000, varias organizaciones civiles levantaron la voz y llevaron ante el comité la terrible situación de desapariciones y feminicidios que se estaba viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el comité tomó cartas en el asunto. En octubre de 2003, mandó a 2 de sus expertas a México para investigar en el terreno. Con base en lo que encontraron,
Para enero de 2004 ya le estaban entregando al gobierno mexicano un informe muy detallado con recomendaciones súper específicas para hacerle frente a esa crisis. Y aquí hay un dato histórico. México fue el primer país en toda la historia en recibir una visita de investigación de este tipo por parte del Comité de la CEDAW. Esto nos habla de dos cosas: de la gravedad de lo que estaba pasando, pero también del poder y la relevancia que tienen estos mecanismos internacionales. Entonces, saber que la CEDAW y su comité existen nos da una herramienta muy poderosa. Pero también nos deja una pregunta final, una para reflexionar. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para que estos mecanismos no solo existan, sino que se usen de manera efectiva y realmente logren proteger a todas las mujeres?